Revelados, 7 errores increíbles de Feng Shui que bloquean tu vida de manera inesperada. Clara sostenía el antiguo libro de Feng Shui, con sus páginas amarillentas y un olor a historia que la envolvía. Las letras doradas en el título relucían con un magnetismo que la intrigaba. En medio de cuentas por pagar y un trabajo que parecía un espejismo, ese texto ofrecía posibilidades, la promesa de transformación en un entorno que, a ojos de ella, se había convertido en un símbolo de fracaso. Cada rincón de su pequeño apartamento en Malasaña parecía oprimirla, ahogando sus sueños de construir algo grande, algo auténtico. Desde que dejó su México natal, había luchado por ser alguien en el mundo del diseño arquitectónico. A sus 28 años, su ilusión de crear impactantes obras se desvanecía lentamente ante la presión de su familia, cuya estabilidad económica pendía de un hilo. No podía evitarlo, pero la tensa relación con su hermano la acorralaba. Él la miraba con desdén cada vez que mencionaba la idea de enfocarse en el Feng Shui como una forma de resolver sus problemas. Esto es una tontería, le decía, y cada palabra se asentaba en su pecho como un ladrillo. Mientras revisaba los errores que el libro señalaba como bloqueadores de su vida, el primer dilema moral emergió: ¿cuál era su verdadera prioridad? ¿La lealtad a su familia o su deseo de redescubrirse a sí misma? Las enseñanzas sobre sacrificio que había heredado de sus padres pesaban fuertemente. Cada vez que pensaba en su responsabilidad de ayudar, su mente se llenaba de ruidos y dudas. El caos en su hogar no solo se reflejaba en el desorden físico, era un reflejo palpable de su propia confusión interna. Las paredes que había soñado amar se volvieron una prisión que la mantenía alejada de sus aspiraciones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos adentrándose en la organización de su hogar. Clara comenzó a desenterrar vestigios de su familia. Un viejo mueble de su abuela, que había permanecido relegado a un rincón polvoriento, la llevó a un instante de conexión inesperada. Sus manos temblaron al abrirlo y descubrir un diario oculto, páginas que relataban soledades, luchas y la bendición de una familia unida a pesar de las tormentas. La atracción hacia aquella voz desconocida aumentaba a cada palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y el dolor y la lucha que vivió su abuela resonaban intensamente con el presente de Clara. El enfrentamiento con su hermano se volvió inevitable. «Deja de distraerte», le gritó, y esa exclamación retumbó en el fondo de su mente, despertando antiguos miedos y resentimientos. La angustia viajaba de su pecho a su garganta, mientras el peso de las expectativas la aplastaba. La elección entre seguir su pasión o ceder ante la presión familiar se convertía en una lucha interna desgarradora. La idea de perderse a sí misma, de desaprovechar su vida en un camino que no era el suyo, la atormentaba. Mientras oscurecía, el eco de sus decisiones caía sobre su alma, y Clara sintió que cada segundo que pasaba la acercaba más a una verdad que temía. Las tensiones crecían, y la familia, antes unida, parecía desmoronarse bajo el peso de la realidad. En su corazón, la pregunta se repetía como un mantra: ¿qué sacrificios estaba dispuesta a hacer? Su viaje apenas comenzaba, y la inminente transformación que anhelaba estaba en la arista de una elección crucial, a la que se acercaba, temblorosa y llena de incertidumbre. Podría redescubrir la esencia de su familia y encontrar su propio camino, o quedar atrapada en una lucha interminable. Cada mañana, Clara se despertaba con la sombra de la noche anterior aún pendiente sobre ella. La tensión con su hermano y su creciente insatisfacción con su trabajo se anidaban en su pecho, como un nudo que no podía deshacer. Decidió que era hora de dar un paso adelante, aunque no sabía exactamente cuál. Un rayo de determinación la impulsó a replantearse su espacio, a transformar su lugar en un refugio que reflejase su autenticidad. Mientras reorganizaba su pequeño apartamento, la lectura del libro de Feng Shui latía en su mente.
Cada objeto que movía era un símbolo de su deseo de equilibrio, deshacerse de lo viejo para dar paso a lo nuevo. La idea de que el entorno físico podía influir en su bienestar emocional resonaba en ella con una verdad inquebrantable. Sin embargo, un eco de duda surgía de su interior, alimentado por la crítica y el desapego familiar. Ese día se propuso ver cada rincón de su hogar como el escenario de un nuevo comienzo. Desempolvó la mesa del comedor, una pieza que había sido testigo de muchas decepciones. Optó por pintarla de blanco, con la esperanza de que esa frescura se trasladara a su vida. Durante semanas había sentido que necesitaba algo más que cambios superficiales, anhelaba una transformación profunda que abarcara todas las áreas de su existencia. Las horas pasaban mientras su entorno cambiaba, y con cada pequeño ajuste, Clara revelaba algo nuevo de sí misma. Tras una larga jornada de trabajo, se sentaba en el suelo, rodeada de cajas y muebles, y reflexionaba sobre su carrera. Había sido arquitecta, pero sentía que había abandonado esa faceta de su vida por el miedo al fracaso. Su hermano seguía presionándola para que buscara un trabajo más estable, y esas palabras resonaban en su mente, nublando su juicio. Sin embargo, el despliegue de colores y formas en su hogar se convirtió en una metáfora de lo que realmente quería. Cada objeto que colocaba reflejaba sus aspiraciones y sus miedos entrelazados. Mientras limpiaba un viejo cuadro que había pintado durante su época de estudiante, recordó las emociones que lo acompañaban, la emoción del proceso creativo, la conexión con sí misma. La revelación la golpeó, había dejado de lado su pasión más auténtica. Con el diario de su abuela aún abierto en su mente, Clara comprendió que seguir la voz interior no era un acto de traición, sino de valentía. Decidió que, si quería realmente cambiar, debía dar un lugar a sus pasiones, incluso si eso significaba tomar decisiones difíciles que podrían chocar con las expectativas familiares. Los días fueron pasando y cada crimen y la falta de esfuerzo se transformaron en oportunidades. La idea de crear un proyecto que uniera sus conocimientos en diseño y el Feng Shui comenzaba a formarse en su mente, una especie de refugio donde las sensaciones buenas se entrelazaran con la estética. Sin embargo, una voz cuestionadora volvió a aparecer. ¿Qué diría tu hermano si supiera que piensas en esto? Sin poder evitarlo, un nuevo dilema se acurrucó en su pecho. ¿Podría realmente abandonar las expectativas familiares a cambio de su pasión? ¿Era el momento de compartir su nueva visión o debería mantenerlo en secreto, temerosa de la desaprobación? La respuesta comenzaba a moldearse desde su interior, pero el miedo seguía acechando. De pronto, recibió un mensaje inesperado de un antiguo profesor que había estado buscando la forma de contactarla para un nuevo proyecto. La oportunidad era monumental, pero el cómo encajaría su familia y sus propias aflicciones seguía siendo una carga pesada. Clara se encontró ante una bifurcación, seguir el camino conocido o avanzar hacia lo desconocido, despojándose del peso que la mantenía anclada. Él había llegado al momento de confrontar su verdad, una decisión monumental que podría transformarlo todo. ¿Se atrevería a dar el salto? El eco del mensaje de su profesor resonaba en su mente, una mezcla de esperanza y temor. Clara sabía que este incremento repentino de interés en sus habilidades podría ser la luz que la guiaría fuera del túnel de la indecisión. Se adentró en su día a día con la mente borboteando posibles caminos. Cada actividad debía estar orientada hacia ese objetivo, pero todavía luchaba con el peso de sus responsabilidades familiares. Mientras cocinaba, su mente divagaba entre las recetas y los planos. ¿Podía realmente integrar sus conocimientos de diseño con el Feng Shui? Se dio cuenta de que la estética siempre había sido su refugio, el lugar donde las ideas fluían sin restricciones. En sus noches de insomnio, había tenido visiones de espacios que articulaban emociones, promoviendo el bienestar. Pero el dragón de la duda nunca la dejaba en paz. La constante presión de su hermano la cavaba un poco más en ese foso de autocrítica. Él nunca había entendido aquellas pinceladas de locura que la hacían vibrar. Sin embargo, en medio de la confusión, surgió la chispa del desafío. Clara tomó un viejo cuaderno de bosquejos y comenzó a dibujar. Eran imágenes abstractas, pero representaban la esencia de lo que quería construir. Ejemplificaba la conexión entre los espacios y las emociones, crisol donde convergían lo arquitectónico y lo espiritual. Cada trazo la liberaba un poco más, y a medida que las horas avanzaban,
la distancia con su hermano y sus expectativas parecía desvanecerse. Al día siguiente, con una determinación renovada, se preparó para el encuentro con su profesor. Había decidido no presentar solo un proyecto vacío. Iba a explicar la fusión de sus ideas sobre diseño y Feng Shui, pero también quería hablar sobre ella misma, su búsqueda de autenticidad. Mientras se arreglaba, el espejo le devolvía la imagen de una mujer que comenzaba a reconocer su valor. Sabía que no sería fácil comunicar su visión sin chocar con su hermano, pero el deseo de vivir en verdad la impulsaba a enfrentar esos temores. Cuando llegó al café donde se encontrarían, la inseguridad la asediaba nuevamente. El temor a la desaprobación se sentó a su lado. Se obligó a respirar hondo y recordar por qué estaba allí, para reclamar su espacio, para ser la arquitecta de su propia vida. El encuentro fue rápidamente cautivador, cada palabra del profesor sellaba un nuevo pacto de colaboración y creatividad. Sin embargo, la bombilla que iluminó su mente fue al final de la conversación. Ella expresó sus ideas sobre crear un espacio que no solo diseñara, sino que también sanara. Las personas necesitan más que estéticas, necesitan sentir que pertenecen, dijo, sus propias palabras sorprendiendo a su consciente. Su profesor escuchó, fascinado. Eso es único, Clara. Debes llevarlo hacia adelante. Ese aliento de validación fue un bálsamo en su pecho. Con cada intercambio, el miedo se iba retorciendo, transformándose en un impulso claro de acción. Sin embargo, en el instante en que se sentía más libre, una notificación en su teléfono la frenó, un mensaje de su hermano cuestionando sus decisiones y pidiéndole que reconsiderara sus acciones. La sombra de la desaprobación se cernía nuevamente. Clara cerró los ojos con pesadez, sintiendo el nudo formarse de nuevo en su pecho. Había dado un paso importante, pero el camino apenas comenzaba a despejarse. ¿Podría sostener la autenticidad del nuevo yo que empezaba a emerger y, al mismo tiempo, enfrentar la presión del juicio familiar? Se encontraba en la encrucijada verdadera, la decisión de ser plenamente ella misma o sucumbir a la prensa de las expectativas ajenas. El siguiente paso era trascendental. ¿Podría caminar por este nuevo sendero sin mirar atrás? Clara había tomado la decisión de enfrentarse a sus miedos. Podía sentir la fragorosa batalla en su interior mientras su mente abordaba la propuesta que había compartido con su profesor. Con cada palabra de aliento que él le proporcionó, Clara sentía que se resonaba una nota dentro de su ser, un eco que prometía posibilidades, pero también clases de inseguridad. Sin embargo, había un impulso en ella que crecía, un deseo ferviente por explorar todos los caminos que se le presentaban. Se sentó en la mesa de su cocina, con una hoja en blanco frente a ella, mientras la luz del sol se filtraba a través de la ventana, cargada de posibilidades. Decidió que ese sería el inicio de un proceso, una idea en desarrollo que quería nutrir. La jornada comenzó con un bosquejo del espacio que imaginaba, no solo un diseño, sino una experiencia única que permitiría a las personas reconectar entre sí y con el entorno. Cada línea que trazaba se transformaba en un paso hacia su sueño. Mientras su lápiz se movía, también lo hacía su comprensión sobre sí misma. Era un momento de revelación. Clara se dio cuenta de que siempre había deseado ser un puente entre lo físico y lo emocional, diseñada para crear refugios donde las personas pudieran sanar. Pero la pregunta de fondo, ¿podía realmente hacerlo?, retumbaba en su cabeza como un tambor insistente. A medida que la tarde avanzaba, decidió adentrarse en el ámbito digital. Crear una presentación sobre su idea de diseño y Feng Shui podría ser el próximo paso para dar forma a sus ideales. Clara se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar casos de éxito y técnicas en Feng Shui que resonaran con su visión. Cada descubrimiento era una chispa que encendía su pasión. El camino hacia su propio emprendimiento empezaba a despejarse de a poco. Así que se sumergió en lecturas, de manera voraz, buscando esos elementos que no solo hacían visualmente un espacio acogedor, sino también espiritualmente sanador. Al caer la noche, su celular vibró nuevamente. Clara lo miró con reticencia. El mensaje de su hermano seguía retumbando en su mente, recordándole una vez más el peso de la desaprobación. Pero ahora, en lugar de sucumbir, se armó de coraje. Decidió responder con claridad, explicando su visión y cómo había estado trabajando en ello.
Al presionar enviar, sintió que el acto de comunicarse era un pequeño triunfo personal. Más allá de lo que pudiera recibir de su hermano, Clara se liberaba de esa carga, comenzando a establecer su propio camino. La mañana siguiente, su profesor la invitó a presentar su proyecto en un encuentro informal con estudiantes de diseño. La oportunidad se sentía eléctrica, pero detrás de la emoción se ocultaban palpitaciones de ansiedad. Necesitaba preparar no solo la presentación, necesitaba una estrategia para comunicar su esencia. No podía ocultar el miedo que a menudo la asaltaba. ¿Qué pasaría si no la comprendían? Consciente de que sus habilidades eran herramientas valiosas, trabajó en la presentación, este sería su momento de demostrar que era capaz. Durante los días siguientes, pasó horas ensayando frente al espejo, intentando proyectar confianza aunque por dentro se debatía con dudas. Añadió elementos no solo visuales sino personales, anclando su narrativa a sus propias experiencias. El día del encuentro, al acercarse al auditorio, sintió que cada paso la transformaba, aunque el nudo en su estómago seguía presente, encontró una forma de utilizarlo como combustible. Cuando el momento llegó, se cerró los ojos brevemente antes de entrar. Clara alzó la mirada, lista para mostrarse en su autenticidad, a través de un discurso que hablaba de la conexión, de un diseño que iba más allá de lo superficial. Mientras la audiencia se acomodaba, una inquietante revelación cruzó su mente, no solo se trataba de presentar un proyecto, se trataba de presentarse ella misma. El aire se volvió denso al comenzar. Pero, justo cuando iba a compartir su visión, un mensaje entró a su teléfono, era su hermano. Esta vez el tono era más conciliador, pero las palabras la sacudieron. Clara, tal vez debí prestar más atención. Hablemos después de tu presentación. La línea entre el reconocimiento y la duda se desdibujó en su mente, planteándole un dilema crucial. ¿Podría dejar atrás la percepción ajena y abrazar plenamente quién era? Mientras su voz resonaba en el auditorio, Clara supo que estaba en el borde de una transformación mayor. Su evolución como arquitecta de espacios y de sí misma estaba en juego. Y así, mientras compartía su proyecto, el horizonte de lo desconocido se alzaba ante ella, sus latidos resonaban más que el eco de las expectativas ajenas, prenunciando un desenlace que aún estaba por escribirse. La presentación fue un vaivén de emociones. Al principio, Clara sintió que el aire pesado del auditorio hacía que las palabras se desvanecieran en su boca. Sin embargo, tras una profunda respiración, se encontró fluyendo entre sus ideas, explicando cada concepto con fervor. Los rostros de los estudiantes, algunos atentos y otros incrédulos, eran un reflejo de la lucha interna que había estado enfrentando. Era como si cada mirada fuera un espejo que devolviera su propia inseguridad. ¿Qué puedo aprender de esto?, se preguntó Clara mientras hablaba, y en ese instante, se dio cuenta de que no solo presentaba un proyecto, sino también un fragmento de su esencia. Las vivencias que había compartido, cada trazo emocional en el diseño, eran la base de su autenticidad. La conexión entre el espacio físico y el bienestar emocional resonaba desde su interior, se estaba desnudando ante la audiencia, algo que la llenaba de temor y a la vez de fortaleza. Con cada punto que daba, su voz se estabilizaba un poco más. Clara recordó cómo las sombras del desánimo habían limitado su vida por tanto tiempo. Se percató de que los errores que había cometido, tanto en su carrera como en sus relaciones, eran el lienzo sobre el que podía construir su futuro. ¿Cuántas veces evita lo que realmente me apasionaba por miedo al juicio? Su perspectiva se aclaraba a medida que desnudaba esos miedos en su presentación. A medida que concluía, una visión se formaba en su mente. Este proyecto no era solo un diseño, era el símbolo de su viaje personal, una ruta hacia la autenticidad. Mirar hacia atrás se convirtió en un poderoso motor. Su corazón latía con fuerza. Había empezado a explorar el potencial que había estado ignorando, y esa misma exploración la había llevado a aceptar su vulnerabilidad como parte del proceso creativo. Entonces, cuando la presentación terminó y los aplausos comenzaron a resonar, un torrente de adrenalina recorrió su ser. Había encontrado su voz, había transgredido la muralla del miedo a la desaprobación. Clara sonrió, no solo a su audiencia, sino a la versión de sí misma que había comenzado a emerger.
Sin embargo, justo cuando estaba a punto de disfrutar de su pequeño triunfo, se le acercó una compañera que, con una mezcla de admiración y desdén, lanzó una pregunta que provocó una sacudida en su interior. ¿De verdad crees que el Feng Shui tiene poder en la vida de las personas, o es solo un capricho cultural? La duda que brotó de esa pregunta carecía de la sutileza de lo conversacional, como un rayo que penetra en la oscuridad de su nueva confianza. Esa frase, simple y directa, encendió chispa de inseguridad. ¿Realmente era esto poderoso? Fue como si un viento helado soplara a través de la calidez que había logrado construir. Clara sintió que el triunfo se desvanecía, su corazón volvió a latir con una incertidumbre que había creído superada. ¿Qué pasaría si había estado errada al pensar que podía fusionar el diseño con la sanación emocional? Mientras se adentraba en sus pensamientos, fue incapaz de evitar que la pregunta de su compañera planteara una crisis interna. Comprendía que había algo más en juego, esta no era solo su presentación, era su vida, su verdad, su identidad. Sin quererlo, se vio empujada hacia una nueva disyuntiva, profundizar aún más en su investigación para solidificar su moralidad o abandonarse a la presión externa y renunciar a su camino. Recogió sus cosas, sintiendo el calor de las miradas aún fijas en ella. Se sintió despojada de su triunfo mientras las dudas se apoderaban de su mente. Ese encuentro era un llamado a la acción, una decisión crucial que determinaría no solo su proyecto, sino también su futuro como diseñadora y persona. En su mente resonaba un eco de autoafirmación, mezclado con la tentación de rehuir a lo desconocido. La conexión con su hermano pendía de un hilo en sus pensamientos. ¿Qué significado tendría su visión sin la aprobación de quienes más le importaban? La lucha interna que había sentido. Hasta ese momento parecía insignificante comparada con la batalla que se acerca, el momento de la verdad ya no era solo sobre el diseño, era sobre descubrir su voz entre las dudas que crecía a su alrededor. ¿Tomaría la decisión de seguir su camino, sin importar la percepción ajena? La historia que había comenzado a escribir se tornaba más intrincada, más intensa. Estaba lista para confrontar sus miedos y los interrogantes que amenazaban con desmoronar su camino hacia la autenticidad. La respuesta flotaba en el aire, esperando ser revelada entre la incertidumbre y la valentía que había comenzado a cultivar. Clara salió del auditorio con el eco de la pregunta de su compañera resonando aún en su mente. Sus pasos eran pesados, como si cada uno de ellos estuviera cargado de la incertidumbre que le había despertado. Vagar sin rumbo por el campus le resultaba un alivio y una tortura a la vez. Las miradas ajenas la seguían, no solo las de sus compañeros, sino la más dolorosa, la mirada crítica de sí misma. Al llegar a su habitación, se dejó caer sobre la silla. Frente a ella, su computadora portátil iluminaba la pantalla como un faro en medio de la tormenta. ¿Es solo un capricho cultural?, repetía. Su mente comenzaba a analizar la realidad de su proyecto desde ángulos que antes había ignorado. Clara sabía que el Feng Shui no era solo una estética, era un canal que conectaba el entorno con las emociones de las personas. La esencia de su presentación no venía del miedo sino de su creencia en lo que podía aportar a la vida de los demás. Tomando una respiración profunda, Clara decidió que merecía respuestas. Comenzó a investigar. Hoja tras hoja, se sumergió en la historia del Feng Shui, explorando sus orígenes y la relación que tenía con el bienestar humano. Estaba decidida a no permitir que las dudas la detuvieran. Cada artículo que leía afinaba su pensamiento, cada testimonio que encontraba le daba fuerza. No era solo un diseño, era una manifestación de cómo el entorno podía influir en la vida interior. La noche pasó y Clara seguía inmersa en su exploración, transportándose a aprender sobre los principios que regían el Feng Shui. Se dio cuenta que su propia fragilidad era parte de su fortaleza. En lugar de temer a los juicios ajenos, decidió verlos como desafíos para profundizar en su conocimiento. Las palabras de su compañera se transformaron en un motor para su investigación. Mientras recopilaba datos, vislumbró una serie de errores comunes en la práctica del Feng Shui. Eran pequeños detalles que, según su investigación, podrían hacer una gran diferencia en la vida de las personas. Comenzó a escribir un nuevo enfoque, una especie de guía práctica que combinara sus estudios con experiencias personales.
Había algo poderoso en convertir su inseguridad en dosificado conocimiento, en vez de dejarse arrastrar por el desánimo. Así, la sombra de la duda se transformó en su aliada, revelando hasta dónde podía llegar cuando se empoderaba de su propio proceso. Una vez que tuvo la guía estructurada, sintió que su voz cobraba fuerza. Hacia la noche, se sentó frente a su computadora y escribió el título, Revelados, 7 errores increíbles de Feng Shui que bloquean tu vida de manera inesperada. El acto de escribir ese encabezado fue liberador. Su mente ahora era un campo de posibilidades, y el miedo había hecho una pausa. A pesar de todo, un nudo permanecía en su estómago. Sin embargo, mientras daba el siguiente paso para preparar su publicación online, un pensamiento cruzó su mente. ¿Y si la gente no me toma en serio? Esa pregunta la hizo vacilar nuevamente. La presión de ser escuchada, de enfrentarse a las dudas de sus compañeros, su hermano y de sí misma empezaba a acumularse de nuevo. Clara se detuvo, reflexionando sobre el camino que había comenzado a construir. ¿Se arriesgaría a compartir su verdad, a enfrentarse a los posibles rechazos y, sobre todo, a confiar en su propio viaje? Justo cuando se disponía a escribir su primer artículo, una notificación emergente iluminó la pantalla. Era un mensaje de su hermano. Clara, he escuchado cosas sobre tu proyecto. ¿Podemos hablar? Me preocupa que estés comprometiendo tu carrera. Un nuevo peso se sumó a la balanza de su mente. ¿Era esta la confrontación que había estado temiendo? Era el momento de enfrentar no solo a su hermano, sino también a la nueva versión de sí misma que se había empezado a definir. ¿Y si la respuesta que buscaba no estaba en el éxito de su proyecto, sino en el acto de ser escuchada y validada, a través de las palabras de alguien tan importante? El momento de la verdad se aproximaba, y Clara sabía que sus decisiones de ahora serían fundamentales. Clara respiró hondo, sintiendo el aire fresco y sereno que entraba en su pecho, pero la calma no duró. La notificación de su hermano era una espada de doble filo. Por un lado, representaba el vínculo fraternal que tanto valoraba, por otro, la presión que podía volverla a la sombra de sus inseguridades. Consciente de que debía afrontar no solo las expectativas externas, sino también su propio miedo interno, se dispuso a responder. Claro, hagamos eso. Cuando te viene bien, pulsó el teclado, y al momento sintió un ligero escalofrío recorrer su cuerpo. Esta era la primera vez en mucho tiempo que intentaba ser directa sobre su proyecto con alguien de su entorno inmediato. El reloj avanzaba con lentitud mientras esperaba la respuesta. Poco después, una nueva notificación brilló. Mañana a las 6. Te veré en el café. Clara asintió para sí misma, llenándose de una mezcla de nervios y resolución. Pasó la noche revisando sus notas. Durante el proceso, cada error observado y corregido en sus investigaciones se transformaba en una afirmación de su conocimiento y pasión. Con cada hallazgo, sus dudas comenzaban a disolverse como nubes de tormenta. Se dio cuenta de que todos los patrones que había identificado no solo eran informativos, eran respuestas que podrían empoderar a otros para que ajustaran sus espacios virtualmente y, por ende, transformaran sus vivencias. A la mañana siguiente, Clara se sentó frente al espejo. Miró su reflejo, buscando una muestra de la determinación que había cultivado sin darse cuenta. La percepción que tenía de sí misma había cambiado, ya no se sentía como una estudiante perdida, sino como una investigadora que estaba a punto de presentar su trabajo al mundo. Al llegar al café, sus nervios se intensificaron, pero se obligó a recordar su propósito. Había más en su proyecto que simplemente compartir sus hallazgos, se trataba de conectar y construir un puente con su hermano. Quería demostrar que su voz valía la pena, que no era solo un capricho cultural, sino una opción viable que podía resonar en la vida de las personas. Al verlo acercarse, se sintió ansiosa, pero esa ansiedad pronto se transformó en energía. Hallaron una mesa apartada, y antes de que él comenzara a hablar, Clara decidió tomar la iniciativa. Sé que tienes preocupaciones sobre mi proyecto, pero quiero que me escuches, dijo, sintiendo cada palabra como un paso firme hacia adelante. A medida que le contaba lo que había descubierto, el tono de su voz se volvía más seguro y apasionado.
Explicó cómo el Feng Shui no solo era estética, sino una herramienta potencialmente transformadora que proponía un cambio efectivo en las vidas de las personas. Clara observó la reacción de su hermano, no podía evitar medir cada respuesta suya. La consternación en su rostro se estaba transformando lentamente, pero esa conexión había que reforzarla, no solo con su presentación, sino con sus emociones más profundas, que habían estado aterrorizándola. Sé que te parece arriesgado, pero es lo que siento que debo hacer. No solo se trata de mí, se trata de hacer un cambio, insistió. En el fondo, podía sentir cómo estaba quebrando la barrera invisible que había levantado en sus interacciones con él. Su hermano, tras escuchar, tomó un momento. Clara, estoy viendo tu pasión, y eso es poderoso. Pero, ¿cómo piensas manejar las críticas? Porque va a haberlas, de eso estoy seguro. La pregunta resonó en su mente, golpeando las bases de su confianza. Sin embargo, Clara decidió no evadir la respuesta, sino abordarla frontalmente. Eso es parte del proceso. Estoy aquí para aprender y crecer, y quizás incluso les ayude a ellos a entenderlo mejor. Su aprobación no definirá mi valor. En ese instante, Clara sintió el cambio más dramático hasta el momento. Reconoció que el valor de su proyecto no se basaba únicamente en ser validada por los demás, sino en el conocimiento que ya había adquirido y que estaba dispuesta a compartir. Sus palabras llenas de valentía también resonaron en su hermano, quien asintió, finalmente entendiendo lo que realmente significaba para su hermana. Sin embargo, mientras Clara reflejaba su creciente confianza, una sombra de duda apenas perceptible seguía acechando. Junto con la liberación de compartir su verdad, la responsabilidad que conllevaba cada palabra dicha empezaba a convertirse en un nuevo peso. ¿Qué pasaría si se encontraba con un rechazo feroz? ¿O si la seguridad que había tomado en este momento se desmoronaba cuando se viera frente a una audiencia más amplia? Con el café casi vacío a su alrededor, Clara sabía que su viaje apenas comenzaba. A cada paso que daba, los escombros de su aprensión se transformaban en una base firme sobre la que construir su proyecto. Por primera vez, la idea de compartir su trabajo con otros no le daba miedo, era meramente el inicio de una nueva etapa. Pero una pregunta persistente la atormentaba en el fondo, ¿y si la conversación de hoy no fuera suficiente para sostener su nueva visión? Lo que estaba a punto de emprender era mucho más que un diseño, era un viaje a través de su propio yo. ¿Sería capaz de ofrecer a otros lo que ella misma había encontrado? Dentro de su mente, el fluctuante eco de los juicios ajenos aún debía callarse para siempre. Y mientras esos pensamientos se desarrollaban, se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. La búsqueda no estaba solo en el compartir del proyecto, sino en demostrar su valía ante el mundo. Clara levantó la vista a los ojos de su hermano, preguntándose qué futuro les aguardaba ahora que había comenzado a abrirse. Esa inquietud la impulsó a dar el siguiente paso, hacia un final aún incierto, pero posiblemente transformador. Clara despertó con una sensación agridulce en el estómago. Había sentido el peso de su pasado y la carga de su futuro en la conversación del día anterior. La confianza que había construido estaba ahora en peligro de desmoronarse ante la inminente presentación de su proyecto. Mientras se preparaba para el día, su mente se inundó de pensamientos sobre todo lo que podría salir mal. Cada error que había cometido en el recorrido de su investigación emergió como ecos de incapacidad. Pero al mismo tiempo, había un fuego dentro de ella que no podía ignorar. Era el deseo irrevocable de demostrar su valía, manifestándose como un impulso casi instintivo. Sabía que debía transformar ese miedo en acción. Se sentó frente a su ordenador. Una vez más repasó los detalles de su trabajo, ahora con una mirada crítica. Pero esta vez no solo se trataba de corregir errores, Clara se propuso hacer un ejercicio de afirmación, transformando sus inseguridades en fuerza. ¿Qué haría si no tuviera miedo? Se preguntó. Esa simple pregunta resonó con fuerza, impulsándola a atacar su tarea no desde el pánico, sino desde la posibilidad. Con cada palabra escrita, cada diapositiva elaborada, comenzó a construir no solo un proyecto, sino una obertura hacia su nuevo yo. Las horas volaron. En lugar de sentirse abrumada, Clara se sumergió en lo que amaba, transmitir el poder del Feng Shui.
Comenzó a pensar en su audiencia, no como jueces, sino como individuos en busca de respuestas. ¿Qué necesitan oír? ¿Qué pueden aprender de mí? Reflexionó. Este enfoque cambió su perspectiva, ahora se sentía dispuesta a compartir su pasión, su conocimiento, y sí, su vulnerabilidad. Cuando llegó la tarde y el momento de la presentación se acercaba, Clara aún estaba en el proceso de preparar un resumen. Sin embargo, había algo más. Profundizó en sus investigaciones, encontrando nuevos detalles que no había considerado. Tales descubrimientos la emocionaban, cada uno era una pieza más que encajaba en su obra. Pero, con cada nuevo hallazgo, el nerviosismo volvía a amenazar con infiltrarse. Decidió escribir en una hoja de papel lo que la había llevado a esto, los miedos, las inseguridades y, sobre todo, su deseo de conectar con otros. En cada palabra, cada imagen que imprimía en su mente, Clara se reconectaba con su propósito original. Se trataba de transformar vidas, de ofrecer herramientas que ella misma había encontrado efectivas. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió al lugar de su presentación. Mientras caminaba, sintió que cada paso la acercaba a su meta, el sonido de su propio aliento la acompañaba. Era un recordatorio constante de que estaba viva, de que tenía algo que decir, y que su voz importaba. Sin embargo, al entrar en el recinto, el ambiente cambió drásticamente. Los murmuros de la multitud la rodearon como un mar agitado. Súbitamente, se sintió expuesta, vulnerable. Captó miradas curiosas, algunas escépticas, y recordó la advertencia de su hermano sobre las críticas. Al mismo tiempo, sentía su propio ecosistema cambiar. Voy a confrontar esto, pensó, sintiendo el impulso de fortaleza que la invadía. Se colocó en pie frente a la audiencia, el micrófono entre sus manos y una mezcla de adrenalina y miedo la envolvió. La sala se llenó de una energía tangible, era el momento decisivo. No solo iba a hablar de Feng Shui, sino de lo que representaba en su propio viaje. ¿Cómo puedo transformar sus vidas si ni siquiera soy capaz de enfrentar mi propia incertidumbre? Se preguntó en un respiro interno. Enfrentarse a los demás también significaba enfrentarse a sí misma, a sus miedos y a las expectativas que había asumido. Clara ajustó su postura y comenzó a hablar, sintiendo que lo que estaba sintiendo era, de hecho, poder real. Sin embargo, la inquietud por las posibles críticas seguía acechando. Preguntas sobre la reacción del público, sobre cómo un concepto tan antiguo podría tocar la vida moderna, empezaron a bombear por su mente. A medida que avanzaba en su charla, comenzaba a ver y sentir que estaba en el lugar correcto, pero el eco de las dudas persistía en el fondo. Mientras compartía su visión, Clara no solo enfrentaba la mirada de la multitud, sino también los temores que llevaba dentro. La lucha estaba lejos de terminar. Aunque comenzaba a sentir el calor de su determinación, la verdadera prueba de su valor estaba aún por llegar. ¿Podría realmente mantener esa intensidad de conexión incluso cuando la audiencia reaccionara? ¿Sería capaz de mostrar lo que había descubierto, sin permitir que el juicio ajeno la definiera? Siguió hablando, sintiendo la conexión con cada palabra. Pero el verdadero desafío, el más importante, estaba por desatarse. Al final de la presentación, las preguntas del público comenzarían, y ahí, en esa sala, se definiría algo más que su futuro profesional, se definiría quién era realmente. El momento decisivo se acercaba. Clara se sintió envolverse en una ola de adrenalina mientras su presentación avanzaba. Las palabras salían fluidas, como si cada frase fuese un ladrillo con el que reconstruía su propia confianza. Pero la incertidumbre seguía latente, lista para surgir en cualquier momento. Al fin, llegó el contenido crucial, el segmento donde el público podría expresar sus inquietudes. Un silencio tenso abarcó la sala y, en ese instante, el mundo exterior se desvaneció. Una voz surgió entre la multitud, un tono directo que resonó en el aire. ¿Cómo puedes afirmar que el Feng Shui realmente transforma vidas? ¿No es solo superstición? La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. Clara sintió que el fuego de su determinación titubeaba, pero los cimientos de su preparación fueron más fuertes que la duda. ¿Superstición, o una forma de energía y equilibrio? Clara se armó de valor.
Recordó sus propias dificultades antes de descubrir el Feng Shui, como su vida había estado desorganizada y caótica. Esa revelación le dio alas, y en lugar de esquivar la pregunta, la enfrentó. No se trata solo de arreglar espacios, sino de sanar a las personas. He visto su impacto directo en mi vida y en la vida de mis clientes. No es magia, es conexión. Poco a poco, se fue encendiendo en su discurso. Cada respuesta parecía acercarla más a la esencia de lo que había querido comunicar. A medida que el debate proseguía, los rostros del público cambiaban, algunos se mostraron escépticos, otros se iluminaban con curiosidad. Los impulsos de duda que habían surgido en ella se transformaron en un desafío personal a medida que se daba cuenta de que no solo debía demostrarle a su audiencia el poder del Feng Shui, sino también validar su propio proceso de crecimiento. Tras varias preguntas, una mujer de mediana edad caminó hacia el micrófono. He leído algo sobre Feng Shui, pero siempre lo he tomado a la ligera. ¿Qué me dirías que me impulse a cambiar mi casa? ¿Por qué debería importarme? Clara, sintiendo el peso de los ojos de todos sobre ella, se concentró en la pregunta, que la confrontaba a un nivel más profundo. Reflexionó sobre su propia transformación, el cambio de perspectiva que la llevó a comprender que no se trataba de objetos, sino de intencionalidad. Es un viaje personal. Lo que llevamos dentro se refleja en nuestro entorno. Si queremos paz, necesitamos ordenar no solo nuestro espacio, sino nuestros pensamientos y emociones. Eso es lo que el Feng Shui me ayudó a descubrir. El ambientalismo del lugar cambió, el ambiente se tornó más íntimo. La sala estaba conectada, como si las palabras de Clara llenaran el aire con lo que era realmente importante, vulnerabilidad honesta. Las preguntas cesaron por un momento, pero Clara sabía que aún no había culminado su viaje. El apoyo era palpable, pero también acechaban las críticas que podrían venir. Era un hilo delgado entre la validación personal y la prueba externa. ¿Podría seguir siendo fuerte, a pesar de las opiniones contrarias? Necesitaba consolidar su identidad y su vocación en un mundo que se estaba mostrando resistente a todo lo que creía. Mientras cerraba su presentación, hizo un último intento de conectar realmente con aquellos que la escuchaban. Quiero invitarlos a no ser solo espectadores en su vida, sino a ser los arquitectos de su propio espacio y energía. Si no lo hacemos, seguimos a merced de nuestras circunstancias, y no podemos permitir que así sea. El aplauso que siguió fue sincero, pero Clara no se sintió completamente satisfecha. La lucha por aceptarse y demostrar su propósito más profundo seguía. Siguió sintiendo un nudo en el estómago, la necesidad de comprobar que su mensaje había calado en su audiencia. Al salir del escenario, una insistente sensación de duda la invadió. A pesar del éxito aparente, ¿qué haría realmente con la retroalimentación? Clara sabía que las palabras podían ser un punto de partida para muchos, pero la verdadera prueba sería la conexión genuina. La tensión persistía, y a medida que comenzaba la ronda de interacciones informales, la inquietud volvió a mezclarse con su orgullo. Se sentía fortalecida, pero la incógnita de cómo resultaría la reacción personal de cada asistente se cernía como una sombra. Y en cuanto las palabras de los oyentes empezaron a fluir, un comentario inesperado de una antigua figura de su pasado la sacudió por dentro. No deberías tomarte esto tan en serio, Clara. Después de todo, el Feng Shui es solo un capricho. Era como si la crítica de su hermano resonara de nuevo, y el mundo parecía paralizarse en ese instante. ¿Cómo iba a enfrentar la historia que la había marcado, desafiándola una vez más a cuestionar su valía? La respuesta que se gestaba en su interior podría cambiar todo, pero su miedo a rehuir del juicio la mantenía atada. En la sala, sus corazones luchaban por conectarse con ella, y el desenlace de esta conexión definiría no solo su futuro, sino su lugar en el mundo que había planeado construir. El momento crucial se acercaba, Clara había comenzado a despertar, pero la verdadera transformación recién comenzaba. ¿Sería capaz de romper las cadenas que aún la ataban? Clara despertó un día bajo un sol radiante, una brisa suave acariciando su rostro. La noche anterior había sido un punto de inflexión en su vida, había compartido su proyecto sobre el Feng Shui y su potencial transformador con una audiencia que había logrado resonar con su mensaje. Sin embargo, la confusión y la euforia se mezclaban en su interior.
Sabía que lo que había presentado era mucho más que una simple exposición. Era un reflejo de su propia búsqueda de autenticidad y propósito. Al repasar la presentación en su mente, Clara detectó una nueva sensación: confianza. Había confrontado sus inseguridades y había logrado presentar su visión. Había hecho la transición de ser una arquitecta aprensiva a convertirse en una voz genuina en el campo del diseño y el bienestar emocional. Ese cambio la llenaba de energía y determinación. Fue en ese momento que tomó la decisión de transformar su vida de manera definitiva. Clara se sentó ante su computadora y comenzó a escribir. Su propuesta no se limitaría a un simple artículo, sino que se convertiría en un blog donde compartiría sus hallazgos, experiencias y reflexiones sobre la relación entre el Feng Shui y el bienestar. Este espacio se convertiría en su refugio, un lugar donde podría ser auténtica y, al mismo tiempo, ayudar a otros a encontrar su equilibrio. Mientras trabajaba en su blog, Clara sintió que cada palabra que tecleaba era un ladrillo más en el edificio de su nueva vida. La terapia del diseño, que había comenzado como un simple interés, se transformó en su misión. No es solo un capricho cultural, se decía a sí misma, es una oportunidad para ayudar a otros a sanar. La idea de tener un impacto significativo sobre las vidas de las personas empezó a tomar forma, y con cada publicación, su sentido de identidad se solidificaba. Con el paso de los días, Clara no solo subió contenido sobre los errores que se cometen al practicar el Feng Shui, sino que también empezó a recibir mensajes de lectores agradecidos que encontraban valor en su enfoque. Su pequeño espacio digital se convirtió en un refugio de encuentro, donde las personas podían compartir sus experiencias y discutir sobre el impacto del entorno físico en su bienestar emocional. Este es el comienzo de algo grande, pensó Clara, sintiendo que había dado un paso gigantesco hacia la realización personal. Simultáneamente, estableció un vínculo renovado con su hermano. Después de la presentación, él había comenzado a ver el Feng Shui a través de la lente de su pasión y dedicación. Clara desde el primer día había decidido ser honesta con él acerca de sus miedos y aspiraciones. Te he estado ignorando, y no he querido escuchar tu voz, le confesó en una conversación que tuvo lugar en su apartamento recién renovado. Él sonrió y le respondió, oí lo que dijiste aquella vez, y ahora veo que estás construyendo un camino increíble. Te apoyo, pero me gustaría ir aprendiendo contigo. La carga de presión que había sentido durante años se desvaneció poco a poco. Clara comprendió que el apoyo no significaba renunciar a su voz, sino construir un puente a través de su relación familiar, donde ambas partes podían prosperar juntas mientras perseguían sus propios caminos. A partir de ese momento, se volvieron cómplices en sus respectivas travesías, en las que ambos aprendieron a valorar sus verdades. Clara también comenzó a participar en talleres donde se enseñaba el Feng Shui, y su perspectiva empresarial creció. Cierto día, un antiguo mentor la llamó para hablarle sobre una oportunidad para ser ponente en una conferencia sobre diseño y bienestar. Clara sintió que sus esfuerzos estaban dando frutos, esta era la inclinación que siempre había buscado. Con cada nueva etapa, Clara no solo estaba construyendo una carrera, sino también una identidad sólida y auténtica. Finalmente, en uno de esos talleres, al concluir, se quedó rodeada de nuevos amigos que la felicitaban por su trabajo. Pero lo que más la sorprendió fue el corazón espontáneo que le ofreció una mujer del público. Tu experiencia, tu historia, ha despertado algo en mí. Gracias por compartirla. Esa afirmación hizo que Clara sonriera, entendiendo que su lucha y dedicación estaban resonando con otros que también buscaban equilibrio en sus vidas. Con un sentido renovado de propósito y un compromiso sana con su camino, Clara ya no tenía dudas. Esto es lo que quiero hacer, se decía a sí misma con firmeza. Al mirar por la ventana de su apartamento, sintió el sol brillar con más fuerza. Había elegido su camino, un camino de autenticidad y valentía. La angustia que había atormentado su juventud se desvaneció al comprender que la transformación no era solo una meta, sino un proceso continuo. Había alcanzado una realización profunda al reconocer que revisitar su hogar, no solo en términos de diseño, sino en relación a su identidad, había desencadenado una liberación personal sin precedentes.
Su vida ahora contaba con un propósito, una voz fresca y una pasión que la acompañaría mientras continúa su viaje por el mundo del diseño y el bienestar. Cuando se sentó frente a su computadora para publicar su primer post en su nuevo blog, Clara no solo se sentía lista. Se sintió libre. Había conquistado el desorden en su vida y había forjado un nuevo camino para ella misma. La historia de su vida se había reescrito, y con cada palabra que compartía, Clara estaba lista para inspirar a otros a hacer lo mismo. Y así, la transformación personal de Clara se hizo evidente no solo para ella, sino también para un mundo que comenzaba a notar que a veces, la armonía del entorno está íntimamente ligada a la conexión que tenemos con nosotros mismos. Ahora más que nunca, Clara sabía que cada rincón de su vida merecía ser nutrido y cuidado, y estaba más que lista para hacerlo. Si te ha inspirado esta historia como a mí, necesitas suscribirte ahora al canal. No te pierdas las próximas historias emotivas y exclusivas que tenemos preparadas para ti. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, me encantaría saber qué piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.